Estás escuchando Historias de la Historia, producciones de La Casa del Podcast. Tona, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Cesarín? ¿Bien? ¿Y tú? También, muchas gracias. ¿Cómo te la pasaste? ¿En Año Nuevo? Sí, güey. ¿En Navidad? En las dos. ¿Qué te trajeron los Reyes? Pura verga, ¿y a ti? A mí se me trajeron un aguinaldo, güey. ¿Sí? Sí, unos dulcecitos por ahí. Ah, Y qué la chido. Navidad, pues todo tranquilo, todo sereno, con la familia. Qué bueno. Me gusta. ¿Tú? Bien. Ya te extrañaba, güey, la neta. Yo no. Joder, Al Chile ni quería venir, güey. Güey, Me ¿no dijiste que a extrañabas? las 11:30, güey. son las 12, güey, ¿qué tanto es tantito? Más aquí, a ti te Llegas gusta lo... tarde siempre, güey. Pues bueno, estamos por comenzar nuestro quinto episodio con el que lo dejaremos. Ya, mándanos al episodio. Es que sí la cagas, güey. ¿Dónde está tu pinche saludillo, mamón de... Oye, amigues, amigues. Por eso, mándanos al episodio y ahorita lo hago. Empieza, güey. Bueno, nos mandamos al episodio. ¿Qué tal, amigas, amigos o amigues, como prefieran? Mi nombre es César Tello y junto a mi amigo, el cantante e historiador Tona Sáenz, los llevaré a conocer algunos acontecimientos del pasado, que grandes o pequeños cambiaron el futuro de nuestro tiempo. Pónganse cómodos, súbanle al volumen, que estamos por comenzar. Esto es Historias de la Historia. Y el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, llamado el telegrama Zimmerman. Otra vez, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Para los que no nos han escuchado, pues bueno, somos un podcast de historia donde vamos a estar contando diferentes acontecimientos, donde vamos a hablar de diferentes momentos históricos y donde acá mi compa Tona me va a ayudar a contarles esas historias. Según. Bueno, pocas veces México ha jugado un papel tan importante para marcar el destino. No mames, que pocas veces, güey. Escúchame. ¿Todavía no termino, cabrón? Es que no mames, no te te mamaste, güey, pocas veces. Pocas veces México ha jugado un papel tan importante para marcar el destino de la humanidad como en este caso. A ver, mencióname una vez. Bueno, no era México, güey, pero cuando los descubrieron, No era México. cambió la humanidad, No güey. es México. Era el nuevo mundo. No es Después México. se llamó México. No es México. Pero está dentro Dame de la otra. historia. Dame otra. Verga, güey. México no marca nada. Sí, güey, la televisión a color, güey. Lo inventó un mexicano, pero está patentado en Estados Unidos. Pero lo hizo un mexicano, güey. Producto nacional. Ah, Hugo Sánchez, güey. eso sí, marcó mucho. Vete a la verga, Sí, güey. también tienes razón, te la valgo. ¿Qué otro, güey? Ha habido varias cosas que México ha hecho, güey. Aparte de la televisión. Amarte Hugo duele, Sánchez. güey. Una obra de arte. Frida Kahlo, güey. No cambió la humanidad, pero sí es influencia. El feminismo. Eso córtalo, güey. Ok. Bueno, les decía, pocas veces México ha marcado el destino de la humanidad, como el caso de este acontecimiento. El telegrama Zimmerman. Primeramente hay que situarnos en el tiempo. Este episodio pasa durante el siglo XX, los primeros años, y en Europa se estaba desarrollando la Gran Guerra, que a la postre sería la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania se enfrentaría con Gran Bretaña y Francia por el control económico, político y social del continente y las colonias que les pertenecían. No, dilo bien. Alemania lo dejaron sin colonias y estos putos se emputaron, güey. Bueno, eso fue lo que pasó. Mientras tanto, ¿qué pasaba en México en los primeros años del siglo XX? La revolución. Efectivamente, México se encontraba en su guerra civil, mal llamada revolución porque no se cambió nada, pero bueno, así se encontraba el escenario en esta historia. Europa peleando con su guerra mundial y México en la revolución mexicana. Con Madero y sus espíritus. Simón. En Europa, el estancamiento militar subsistió como factor primordial en el modo de hacer guerra. Es decir, durante 1914 a 1918 hubo como un empate técnico muy cabrón, porque tanto los alemanes como los aliados no avanzaban. Generalmente las guerras de trincheras no avanzaban ni siquiera kilómetros, ni uno ni dos. O sea, realmente se encontraban en una etapa donde pues realmente la guerra no se iba a ganar,
ninguno de los dos. Los alemanes tenían recursos suficientes para aguantar la guerra muchísimos años más, y los ingleses y franceses pues también. Entonces, ni siquiera el uso de tanques de guerra como que cambió la ¿Dinámica? La dinámica para que pareciera que alguien pudiera ganar. La guerra, entonces, como te comento, no podía ser ganada. Ambos mandos estaban sumamente parejos en armamento, soldados y recursos. Por lo que únicamente se podía dar la victoria de uno u otro bando por el derrumbamiento de la economía del otro país. Es decir, ¿cuál es el otro país, güey? o sea, si ganaba Alemania, Inglaterra y Francia tenían que perder su economía prácticamente para no poder costear la guerra, y viceversa. Alemania para perder tendría que ser cortada. Sí, güey. O sea, te explico pues. Sí entendí. Entonces no me la hagas de pedo. ¿En qué me quedé? En que iban a perder la economía, güey. Gracias. Bueno, la situación militar tan pareja y el nulo avance de las tropas de uno u otro bando, en 1917 originó que los altos mandos decidieran intensificar las estrategias para cortar los recursos del enemigo. Entonces se dieron cuenta que pues iban a empatar por siempre. Entonces dijeron, no, güey, pues vamos a cortar ya de tajo pues los suministros de cada uno de los países. Las estrategias para ahogar económicamente al adversario y obligarlo a rendirse estaban en práctica. Por ejemplo, Gran Bretaña y los aliados bloquearon marítimamente a Alemania para que no pudiera recibir pues víveres, no pudiera recibir armas, no pudiera recibir nada. Mientras que Alemania practicó la guerra con los submarinos, sitió la isla de Gran Bretaña y también Francia, y pues obviamente también trataba de cortar los suministros. Sin embargo, la guerra era limitada. Alemania se limitaba a cortar barcos de los aliados. Sin embargo, a las embarcaciones, digamos, neutrales, pues las dejaba pasar. Sin embargo, se dio cuenta de eso, de que pues, realmente eso no le iba a ayudar en nada, porque pues finalmente las potencias o las naciones neutrales estaban abasteciendo a los aliados. ¿Hasta aquí vamos bien? Uh-huh. El alto mando alemán decidió la guerra submarina ilimitada el 7 de enero de 1917. Entonces, con ellos ya, cualquier barco que se acercara a Gran Bretaña, hundido, chingue su madre, seas quien seas. Con esto sabían que Estados Unidos probablemente iba a entrar a la guerra, porque Estados Unidos era el principal abastecedor de Gran Bretaña. Entonces, pues ya, esta es la parte principal de lo que viene siendo el telegrama Zimmermann. Los alemanes se dan cuenta de que Estados Unidos abastece a los aliados y que dice, bueno, ni modo, sea guerra submarina ilimitada, quien se me atraviese me lo chingo. Entonces, dijeron, bueno, Estados Unidos se va a meter, tenemos que entretener a Estados Unidos en lo que nosotros ganamos la guerra. ¿Cómo lo podemos entretener? Te pregunto. ¿Con McDonald's? No sé, ni la menor idea, güey. ¿Si te refieres a la época? Uh-huh. Creando caos en la periferia de Estados Unidos. Efectivamente. Entonces es aquí donde México entra en el escenario. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, ideó un plan para que Estados Unidos ni siquiera pudiera entrar a la guerra. Y esta consistía en que México le declarara la guerra a Estados Unidos. Ya ves, está interesante. ¿Por qué? Los alemanes investigaron la relación entre México y Estados Unidos y se dieron cuenta de que los Estados Unidos no pudieron combatir a Pancho Villa. Ya ves que Pancho Villa entró a Columbus, hizo un desmadre y se regresó. Uh-huh. Entonces el presidente de Estados Unidos manda una expedición militar a capturarlo. Entraron y no, jamás lo encontraron, y de hecho se encontraron con las tropas de Carranza, que ya para ese entonces era el presidente. Bueno, no presidente, era el jefe del ejecutivo, que no es lo mismo. Y ganó México. O sea, ya en guerra de guerrillas ganó México. Entonces la expedición estaba como que fracasando bastante. Entonces los alemanes dijeron, pues México como que puede defenderse. Entonces, si México le declara la guerra a Estados Unidos no se va a meter aquí en la guerra. Va a estar ocupado, güey. Exactamente. Y pues, por eso. De hecho, Zimmermann declara, y cito,
Los mexicanos son soldados extraordinariamente valerosos y que los norteamericanos no obtuvieron ningún éxito cuando penetraron a México y tuvieron que retirarse. Habla obviamente de la expedición, no de la otra, no de años atrás. En la que efectivamente tuvieron éxito. Pero también menciona, también hay un odio antiguo y bien fundamentado entre México y Estados Unidos. Entonces, podemos como aprovechar esta situación para generar un conflicto. Y ahora le preguntan, ¿cómo provocar una guerra contra México? Zimmermann, sus asesores y otros integrantes de la élite política alemana le dieron vueltas, pensaron y analizaron una triangulación. Checa nada más esto, güey. En la que la reconocida amistad México-Japón, porque México y Japón eran compis, tenían que declarar la guerra a Estados Unidos para que entre los dos pudieran ganar. Y si se les complicaba, Alemania, en teoría, ya habían ganado allá, iban a venir acá. Entonces, finalmente, para el 15 de enero, quedó lista la oferta de alianza con México, conocida desde entonces como el Telegrama Zimmermann, dirigido por el ministro embajador en México, Heinrich von Hedgard. ¿Te gusta mi alemán también? Sí, güey, está hecho un verga, güey. Bueno, checa nada más esta joyita. Esto es lo que dice el telegrama, ¿eh? O sea, en exclusiva para ustedes. Textual. Ajá, textual. Ay, no seas mamón, güey. No. Tenemos intenciones de comenzar el 1 de febrero la guerra submarina ilimitada. Con todo, se intentará mantener neutrales a los Estados Unidos. En caso de que no lo lográramos, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases. 1. Dirección conjunta de la guerra. Ande. 2. Tratado de paz en común. 3. Abundante apoyo financiero y nuestra conformidad de nuestra parte en que México reconquiste sus antiguos territorios de Nuevo México, Texas y Arizona. Dejamos a su excelencia el arreglo de los detalles. Su excelencia es el presidente. Su excelencia comunicará lo anterior en forma absolutamente secreta al presidente Carranza. Perdón, su excelencia es von Hedgard. Su excelencia comunicará lo anterior en forma absolutamente secreta al presidente Carranza, tan pronto como estalle la guerra con los Estados Unidos, añadiendo la sugerencia de que invite al Japón a que entre de inmediato en la alianza y al mismo tiempo sirva usted de intermediario entre nosotros y el Japón. Es decir, México sería intermediario entre Alemania y Japón. Tenga la bondad de informar al presidente que el empleo ilimitado de nuestros submarinos ofrece ahora la posibilidad de obligar a Inglaterra a negociar la paz en pocos meses. Acuse de recibida. En espera de una pronta y positiva respuesta quedó a sus órdenes. ¿Cómo ves, güey, el telegrama? Pues es que son alemanes, güey. Esos vatos están enfermos, en el buen sentido de la palabra, güey. Ellos sí son, podríamos decirlo, maquiavélicos, güey. El fin justifica los medios. Uh-huh. ¿Te imaginas que México hubiera dicho va? Dudo muchísimo, primero, que se hubieran reconquistado el territorio perdido, güey. 2, ¿cómo se supone que Alemania iba a controlar una revuelta civil, güey, que había al interior? Y 3, ¿Japón qué, güey? O sea, Japón... Bueno, Japón se terminó uniendo en la Segunda Guerra Mundial. Pero pasaron algunos años, güey. Sí, algunos años. Y Alemania sí estaba muy resentido. Y de hecho, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir que es el país que tiene más economía en Europa. Uh-huh. O sea, esos güeyes, si quieren, creo que es el único país con capital que se puede meter directamente al tú por tú con Rusia o con Estados Unidos, sin broncas. No sé si China, güey, porque esos cabrones tienen un chingo de recurso humano, güey. No mames, pero ya ves, ya lo decía Carman, güey. ¿Qué decía? ¿Nunca llegaste a ver su par, güey? Cuando muchos chinos, güey, se iban a apoderar del mundo. No. Pues algo así, güey, no mames, pues están en todo el mundo, güey. Pero no sé, yo creo que Alemania... su estrategia... No soy experto en estrategias militares, obviamente, güey. Claro. Pero sí considero que son una riata en el sentido de que sabían y saben generar caos al interior de los países, güey.
Y México ya lo tenía, pero yo creo que no le interesaba. Su objetivo no era hacer una alianza bilateral con México, era nada más mantener a raya Estados Unidos. Uh-huh. Y yo creo que de haber aceptado, no puedo ni imaginarme cómo... Es que está muy complejo el es que sí es muy complejo, güey, porque está la revolución y pues, por ejemplo, Emiliano Zapata, ¿qué vergas le iba a importar lo que esté pasando en Alemania o lo que le pasa a Alemania, güey? Sí, efectivamente. O sea, aquí ya estamos hablando del 17 y 16, ya estamos casi de Carranza. Sí, ya si hablamos ya de una posrevolución, no mames, se estaban matando, o sea, los pinches presidentes duraban un día o horas, güey, es que cambiábamos de presidente cada rato, güey. Y sí. Entonces no sé cómo Alemania, realmente no creo que haya, que hubo fe en mantener este acuerdo porque pues no había estabilidad política y Alemania no creo que sea tan pendejo como para meterse con países que tengan inestabilidad y está, bueno, sí es muy anacrónico, güey, pero cuando Grecia se quedó sin dinero, Alemania dijo, no mames, otra vez tengo que mantenerlos, y qué está pasando con España, otra vez los tienen que mantener por la famosa Unión Europea, güey. Pero Alemania sí es un país que produce humanidad fría, güey. Humanidad fría, me gusta ese término. Sí, los alemanes son fríos, güey. Pues hablando de frío, los alemanes enfrentaban ahora el problema de hacer llegar la nota a su destinatario. Los submarinos alemanes tardarían 30 días en llegar a Veracruz y para Zimmermann era fundamental que Carranza la recibiera tan pronto como iniciase la guerra submarina ilimitada, lo que estaba planeado para el 1 de febrero. Es decir, tenía muy poquito. Todo el mes de enero, güey. Ajá. Por lo tanto, había que enviarlo por telégrafo. El 16 de enero se envió debidamente cifrado y así como en las películas, se supone que con códigos, güey. Sí, exactamente. Encriptados. Encriptado, exactamente, esa es la palabra. Y por varias vías al embajador alemán en Washington ya, güey, para que lo retransmitiera a Eckhart en México. Todo su cifrado, todas sus precauciones no sirvieron de nada y el telegrama fue interceptado por los servicios secretos británicos. Como, esto es acá, güey, como una película de eso debería estar. ¿De James Bond? Bueno, no sé si haya, güey, pero sí. ¿De qué? Del telegrama, Zimmermann. idea para los cineastas mexicanos. Ay, seguramente, güey. Está bien perro, güey. Pura Marte duele, güey. Dile a Eugenio Derbez, güey, que es el mayor productor de películas mexicanas, güey. Para que haga otra Cindy la Regia. Nah, mames, ¿qué es eso? Bueno. ¿Qué? El secreto británico. El servicio secreto británico interceptó el telegrama. Y pues decía que chinga su madre en la América, güey. Y pues bueno, lo descubre. Y se lo manda al presidente de Estados Unidos. Porque, pues obviamente decía, sí, pues sí, camotes. El telegrama tenía muchas razones de ser. Los alemanes habían considerado distintas variables por las que México podría haber aceptado. La expedición, como te comento, para capturar a Villa, que no había funcionado. Y en ese momento cuando Estados Unidos manda a la expedición a capturar a Villa, sí parecía que iba a haber guerra entre México y Estados Unidos. Sin embargo, Carranza fue un presidente muy ambivalente, güey. O sea, en México no hizo como que mucho. ¿Quién vergas hace mucho en este país, güey? Pero espérate, al exterior evitó muchas guerras y manejó la diplomacia como pocos. O sea, aquí los mataba a todos. Pero allá afuera pues no era pendejo, güey. Pero allá como que, a ver, aguanta. ¿Crees que Carranza hubiera dicho que sí? Ahorita vamos a eso. Entonces, Venustiano Carranza ofreció a los alemanes un acuerdo político. Bueno, cuando pasa esto de que los Estados Unidos entran a buscar a Villa, Carranza le ofrece a los alemanes un acuerdo político y un centro de transmisiones por cable a cambio de ayuda militar, aquí en México. Sin embargo, pues los alemanes no le hicieron mucho caso, pero cuando los alemanes se ocuparon de México, pues ya dijeron así como que, en respuesta a tu solicitud, te mando el telegrama. Cuando el ministro alemán le presenta la nota a Carranza, las tensiones entre México y Estados Unidos ya estaban como que ya no estaban en el punto fuerte. Entonces Carranza podía presumir una victoria diplomática frente a Estados Unidos. Sin embargo, como la amenaza seguía latente, Carranza no rechazó de plano la oferta. O
Se hizo Luego, como típico mexicano, dame unos días, güey, dame chance, güey, déjalo, pienso. Yo te aviso. güey. No por desconfianza a la ayuda alemana. Perdón, no por confianza a la ayuda alemana, sino por desconfianza de que Estados Unidos todavía no. Entonces, la doctrina Monroe, güey. Como que se la fue jugando de muertito Carranza, como de no te voy a decir que sí ni que no. Es que no eres tú, soy yo. Ajá, pero sabiendo que Estados Unidos... Sí, güey, sí, era como un volcán a punto de explotar, o esperando a ver si se apagaba o si ya de plano hacía erupción. Sí, exactamente. Güey. Entonces, eso fue una jugada muy buena de Carranza. Sí, la neta, sí. Nuestro secretario de Relaciones Exteriores, el general Cándido Aguilar Vargas, respondió con simpatía a la oferta alemana. Algunas notas sobre las reuniones del gabinete de Carranza indican que todavía el primer jefe, que Carranza, veía la oferta alemana como una buena base para neutralizar las amenazas estadounidenses. La aparente ambigüedad de don Venustiano Carranza se mantuvo, pues todavía el 24 de abril, imagínate, o sea, se supone que tener que tener respuesta el 1 de febrero, que es cuando iniciaba la guerra submarina. Todavía el 24 de abril, cuando le comunicó a Edgar de manera formal que no aceptaba la alianza, dejó abierta una puerta de posibilidad, pues en el caso de que México se viera arrastrado a la guerra, entre comillas, entonces veríamos. O sea, si México va a entrar a la guerra, pues ya vemos de qué bando. O sea, no le dijo sí, no le dijo no, le dijo ya viendo. Déjame ver, güey. ¿Sí? Nomás estoy viendo. Ajá. Ya viendo vemos, dijo el ciego. Carranza usó en beneficio de México este escabroso asunto, pues era consciente de que el Reich alemán carecía de la posibilidad real de auxiliarnos, lo que acabas de mencionar. La marina germana estaba encerrada en el Mar del Norte y los submarinos tenían escasa capacidad de carga, por lo cual no podía trasladar un ejército en caso de que se necesitara, que se iba a necesitar. Y aparte, estábamos hablando de 30 días de navegación, porque los aviones no... Sí, no, para nada. Entonces, pues Carranza no era tonto, se dio cuenta precisamente de eso. O sea, ¿cómo me vas a ayudar si tú estás allá encerrado y en lo que Estados Unidos me putea? Pues ya cuando llegues ya no va a servir de nada. Entonces, pues no. Carranza conocía bien la imposibilidad real de que Alemania les hiciera paro, güey. Sí, en una situación de crisis. Exactamente. Entonces, pues ya, el 24 de abril se rechaza formalmente la propuesta. Y más o menos eso fue lo que pasó con el telegrama Zimmermann. Entonces, Venustiano Carranza fue como muy prudente en eso. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación de nuevo con presidentes anteriores y presidentes actuales. ¿Qué pasaría, güey? Justamente eso te iba a decir, güey. Imagínate que ese telegrama, bueno, ese correo, ese WhatsApp, le llegara ahorita a AMLO, güey. No voy a caer. En provocaciones. En provocaciones. ¿Qué hubiera pasado si Carranza hubiera dicho va? No, cagadero, güey. ¿Qué crees que hubiera pasado? Es que mira, en este aspecto de imaginación histórica que nos vamos a permitir en este momento. Espérate. Sí, porque se supone que no puedes... Ajá, nos vamos a permitir imaginar. Esto es lo que yo me imagino. Esto es como el escenario. Tu teoría. México se dice que sí. Ajá. ¿Va? Jalo. Yo siento que una de las cosas, la preocupación de Alemania sería como que, pues, no sé si los suministros sean lo más importante, güey. Como que, pues, mándame comida, güey. No sé si eso sea lo que Alemania... No era como el objetivo principal, sino era distraer a Estados Unidos para que dejara de mamar el pito en Europa, güey. Uh-huh. Yo siento que si había una relación con Japón, quien iba a suministrar ejército iba a ser Japón, güey. No Alemania. Ah. Entonces ya esa conexión como que me daría... ¿Esperanzas? No, me daría como una brechita como para decir, va, México... Es que si es México-Japón, sí. Es que Alemania solamente sería como que yo nomás te patrocino de nombre, güey. Te presto mi nombre, güey. Ponme en la publicidad, güey. Punto. No sería un participante real, güey, en el desmadre. Pero no sé. Fíjate que imaginarme el contexto de guerra no es tan difícil. Lo que se me complica es imaginarme cómo Carranza hubiera establecido orden al interior del
del país, güey. O sea, ¿cómo les iba a decir? ¿Con qué cara les iba a decir a los vatos? Pues, güeyes, pues ya, entre nosotros no, güey, vamos a romperle la madre a Estados Unidos. Sí, espérame, quizá podría haberse armado un discurso nacionalista bien verga, güey, que todos dijeran, no mames, pues va, güey, nos rifamos y nos damos el tiro. Ajá. Vamos a recuperar ese territorio. Simón, o sea, no sé cómo hubiera manipulado la situación como para hacer un discurso de esa magnitud. Que digo, o sea, sí tendría que ser muy cabrón porque, acuérdate, México, ni aunque nos invadan los franceses, ingleses y todos, nos ponemos de acuerdo. Sí, pero para poder organizar un pueblo, pues necesitas a huevo ejercer de la diplomacia, güey, de las negociaciones. Entonces, si tú dices y afirmas que Carranza fue una verga en eso, sí, quizá lo hubiera logrado, güey. Y a la hora de armarse los vergazos, tal vez no le hubiera mandado ejército humanos, pero sí armamento, güey, a través de los submarinos. Aunque sean... Así ya tiene más sentido. O sea, y con los soldados japoneses, güey. Esto suena interesante. Ya, o sea, ya suena mejor. Y no sé qué otro país latinoamericano hubiera dicho, va, güey. Me rifo. Que dudo que alguien, no sé, ni siquiera, no se me ocurre nadie. Es que mira, en la primera no, porque en la segunda, de nuevo Alemania sondeó a México, a Brasil y a Argentina, güey, en la segunda. Sí, sí, sí. Ajá, entonces la segunda... Es que sí hay una buena relación entre México y Alemania, güey. De hecho, la Segunda Guerra Mundial estuvo en un gran porcentaje patrocinada por Pemex, güey. Petróleos mexicanos fueron los de los tanques. Ya ves, güey, sí causan... No, nada más hay pocos. Dije, son pocos casos. En eso ya hablaremos de ya ni pocos, creo que contados, güey. Pero no sé, Carranza... Creo que sí hubiera logrado, güey. Mira, ya con este ejercicio que acabas de decir, suena bastante interesante, con el apoyo de Japón. Pero bueno, tomando en cuenta que Japón diga la primera que sí, güey, porque no sé qué discurso hubiera utilizado Carranza, o sea, de todo eso que hubiera ganado Japón, güey. A menos de que le hubieran dado... Yo creo que Japón hubiera dicho, pues hay que invadir China, ya es que tienen resentimientos de hace un chingo. Sí, de hecho, pues vamos a invadir. Y justamente en la Segunda Guerra Mundial, Japón invade China, güey. Entonces, tal vez hubiera dicho, a ver, mexicanos, jálense tan más para acá que para allá. Écheme paro, ¿no? No sé, güey. Es lo que te digo. Tal vez te llamarías ahorita César Chinmín, güey, una mamada así, güey. Sí, pero... o César von Hacknach. Puede ser, güey. O César von Hacknach. No sé. Está cabrón. Es lo que por eso abrí el podcast diciendo eso. O sea, pocos acontecimientos han marcado el destino mundial. Porque al final de cuentas, Estados Unidos entra a la guerra ya. Está el presidente Wilson. El presidente Wilson se reelige con la bandera de no vamos a entrar a la guerra. La gente votó por él porque Wilson dijo que no iba a entrar a la guerra. Típico de los presidentes mexicanos. Digo, estadounidenses, güey. Y entonces Wilson usó la propaganda, usó el telegrama Zinnerman diciendo, tenemos que entrar a la guerra porque están tratando de manipularnos, de llegar. La gente estadounidense sí se asustó, güey. O sea, la prensa hizo el llamado de que México y Japón podrían atacarlos. Espera, güey, hace un par de semanas Rusia, bueno, el presidente Vladimir hizo un comentario al respecto, güey, que México tiene razones para estar resentido con Estados Unidos y ahora sí, ahí sí son infinitas las razones que el país puede estar resentido con Estados Unidos. Y casualmente, aplicando la del meme, lo he leído pero no recuerdo dónde. México, sí ha habido varias personas que han dicho México está en un país, está en un lugar estratégico, pero súper verguísima. Y México tiene todas los escenarios para ser potencia mundial y de hecho ser mucho mejor potencia que Estados Unidos, güey. Efectivamente, Estados Porque Unidos nosotros tenemos terreno para plantar a lo puro imbécil, güey. O sea, nosotros de hambre no nos vamos a morir, güey. Eso me queda claro, a menos de que Monsanto pues se pase de verga con todo. No, y Monsanto, no me mates. ¿Cómo se llama? Y mares, o sea, tienen los dos océanos. Tienen al Atlántico y al Pacífico, güey. Y somos una de las peores marinas del mundo. Pues es que no llevan al lanchero de Veracruz. Son una verga. Ajá, entonces a eso voy. Lo acabas de mencionar muy bien. Creo que efectivamente fue un punto de quiebre en el que la historia pudo haber cambiado totalmente así, o sea, de verdad, drásticamente, porque Estados Unidos entra a la guerra
y se convierte en potencia a partir de... El problema de México, güey, es que nunca ha podido controlar a su gente al interior, güey. O sea, en cada época, No nos hemos puesto de acuerdo. en cada contexto mundial, México trae pedos, güey. Es que eres bien chairo, güey, la neta. No, es que no es eso, güey. La neta, no es, no es eso, güey. Es que siempre ha habido pedos, güey. Provocados por diferentes lados. O sea, tampoco estoy justificando las acciones de uno ni del otro. Estoy, entre comillas, siendo lo más objetivo posible, güey. Porque es que lo acabas de decir. Sí hay mucha influencia y también del país del norte al momento de crear los pedos internos. O sea, todo el siglo XIX hubo muchas intrigas de los Estados Unidos hacia México para dividir liberales, conservadores y todo eso. Sí. Pero ya en el siglo XX, ¿qué, güey? O sea, es que básicamente cambiamos de presidente. Quizás la estabilidad ya de un México por revolucionario puede ser con Lázaro Cárdenas, que hizo algo loable con el tema del petróleo, güey. Ahí lo... Déjalo así, güey. De ahí que sigue, ya después güey. lo hablaremos en otro tema, porque esa deuda se sigue pagando. Sí, ya de ahí que sigue, güey. La guerra cristera. No, la guerra cristera No, fue antes, sí, perdón. fue antes. De Lázaro Cárdenas, ¿qué sigue? O sea, ¿qué estabilidad me das? Entra el PRI. 70 años, güey. Sí. En la época de oro, ¿cuándo fue? ¿De los 50 a los 70? Sí. 50 a los 70, que fue con el mayor crecimiento y estabilidad del país. Pero no. Estabilidad económica es muy subjetivo. ¿Para quiénes? O sea, para los que ya tenían o para los que estaban en la parte más baja de la pirámide y fueron ascendiendo. Sí. O sea, la estabilidad para quién, güey. Entonces, México nunca de verdad, México nunca... Es más, güey, hasta en el Mundial vale verga, güey. Porque no se pone de acuerdo ni la propia selección mexicana, güey. Pero le ganamos a Alemania. Ay, no mames, güey. Sí, güey, después del Mundial, pues no mames. O sea, esos güeyes que... creo que el proyecto güey, en este caso el fútbol, se acabó en el Mundial que lo ganó y ahorita están en otro tipo de proyecto. Pero ese no es el tema. El punto es, de verdad, México no tiene una organización al interior como para poder decir, vamos a competir, güey. ¿Crees que hemos perdido oportunidades de ser potencia? Sí, güey. La verdad que sí, güey. ¿Por qué? Primero, y esto sí va a sonar bien chairo, güey. Primero por el tipo de gobernantes que tenemos, güey. Y la corrupción, pues, es latente de uno de los otros lados. O sea, nadie es pulcro, güey. De los que yo he conocido, tanto de derecha de izquierda, nadie, a excepción de pocas personas, han sido pulcras, güey. Los demás sí son medios corruptos, güey, les gusta y se justifican con que así es la política, cuando realmente no saben de política. Eso es lo que hacen es grillar, güey. Ese es el número uno. Ya de ahí me voy basando en que no tenemos un discurso nacionalista bien hecho, güey. Realmente, o por desgracia o por fortuna, creo que uno de los discursos nacionalistas recae en la selección mexicana, güey. Me guste o no, y yo no soy fan del fútbol, pero es la verdad, güey, es la realidad. No tenemos un discurso nacionalista como lo tiene Alemania, güey. Sí. O sea, Alemania compra producto alemán y ya después voltea a comprar producto extranjero, güey. Como el aguacate, por ejemplo, que no lo producen, güey. Eso lo hablaremos en próximos podcasts, esa parte precisamente de cómo se fue construyendo la identidad o la personalidad del mexicano. Del mexicano. Siendo sinceros, güey, ¿el Día de Muertos te representa, güey? Sí, güey. De hecho, no, güey. De hecho, el Día de Muertos, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. El día, la ciencia, o sea, si bajan y todo. La ciencia histórica, pues, güey. El Día de Muertos representa más a los mexicanos que la bandera, güey. O sea, se ha hecho un estudio donde el mexicano se siente más mexicano el 2 de noviembre que el 16. Güey, la gente tiene mucho mayor relación con capos que con las propias tradiciones, güey. No es mamada, güey. Pudiera. No, es que es en serio. ¿También lo dice la ciencia? ¿Eh? ¿También lo dice la ciencia? La antropológica, güey. Espera, volvamos al telegrama Sinderman. Sí, güey, ya nos fuimos muy... Ok, ahora, ¿qué hubiera pasado, Tana, si México pierde? O sea, entra la guerra, pero también Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita te llamaría César Smith, una mamada así, güey. No sé, fíjate que no recuerdo la fecha, pero Estados Unidos tuvo un interés peculiar, o no sé si fue Japón, uno de los dos, sobre Chiapas, güey. Estados Unidos con el Tratado de McLean Ocampo. Sí, ¿verdad? El tratado Yo creo que hubiera dicho, Ocampo. dame Chiapas,
Dame otro, por ejemplo, le hubiera pedido Zacatecas. Quizá no sabían que hubiera... De hecho, antes de que avances, eso lo vamos a hablar después. El Tratado McLean-Ocampo, Estados Unidos ocupaba Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y el Paso en el Istmo de Tehuantepec, Chiapas, Tabasco, a perpetuidad. Eso ya estaba firmado. Fíjate que justamente nos hubieran recordado el norte y nos hubieran recordado el suroeste, güey. Y estaríamos más chiquitos, güey. Yo siento que, o sea, le diría, tienes de dos sopas, güey. O te me haces colonia, o dame esto y te respeto tu autonomía, güey. Tu soberanía nacional, pero bajo estas condiciones, güey. Y probablemente Carranza no hubiera estado vivo para ese escenario. Quién sabe quién hubiera estado al mando del Ejecutivo Nacional. ¿Te lo hubieras jugado? Tú, como Carranza, sabiendo eso. Sabiendo. Si gano... Es fácil, a ver. Espera. Ahí va. Si gano, recupero Nuevo México, Arizona, Texas y me vuelvo potencia prácticamente. Pero si pierdo, puedo desaparecer. Pues lo peor que te puede pasar en esta vida es morirte, güey. O sea, ¿te imaginas un mundo sin México? No. No, porque no soy mexicano, güey. Segundo, bueno, es que estamos jugando pues con la imaginación bien cabrón, pero yo creo que sí. Tal vez sí se hubiera llamado. ¿Sabes cómo hubiéramos ido, güey? Como Puerto Rico, güey. Un estado satélite. Simón. No lo sé, tal vez por la magnitud del país. Ni siquiera seríamos un país, güey, que... Ajá, o sea, no eres ni país ni eres colonia, güey. Qué pinche oso. O sea, ellos están navegando en el limbo, güey. No tienen... Se supone que tienen un gobernante, güey, pero no está incluido entre... En la estrella de la bandera, pero quien manda los recursos es Estados Unidos. Que la neta eso está más culero que ser una colonia, güey. Bastante. No lo sé, güey. Quizá si esa decisión me hubiera tocado a mí, yo sí me hubiera rifado, güey. ¿Sí, güey? Yo sí, güey. ¿Ustedes serían culitos o se rifan? Es que es fácil decirlo porque no estamos en esa situación, güey. A ver, Lalo. ¿Te rifabas? Lalo. Me rifaba. ¿Todos se rifaban? Tú eres el único puto que dice que no, güey. Yo soy con un culito, güey. No mames, no, ¿por qué, güey? O ¿Por sea, qué? de todos modos, ¿qué puede pasar, güey? ¿O qué Pues lo podía que pasar? dijiste. Pues te mataban, güey. Pero No, México o sea, estaba acostumbrado. Quitaban el país. O sea, Pero te tú ya dije- no ibas a estar vivo para eso. ¿Ya su pedo? Sí, güey. Estados Unidos tendría, ¿qué? 70 y tantas estrellas. No sé cómo hubiera sido la repartición, güey. La verdad, es muy complejo porque México no es chico, güey. No es un país chico. Tampoco muy grande, pero no es chico, güey. ¿Quién sabe cómo hubiera sido la repartición de territorios? Yo creo que Inglaterra y Francia hubieran pedido también, Tal vez, sí. O sea, hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues ya nos chingamos a Alemania, ahí te vamos, güey. Pero porque sé que de ahí me voy a extender a sí, todo sí. Sudamérica, güey. Sí. O sea... Andamos con todo, güey. yo siento que ese hubiera sido el escenario, güey. No sé, 3 cuartos para Estados Unidos y un cuarto entre... Por eso estudié en historia. Un cuarto Francia e Inglaterra, pero ya para abajo, güey. Sí, Simón. O sea, el canal de Panamá ya se estaba construyendo, creo que para esas fechas, güey. No recuerdo bien, no sé si... Sí, porque lo construyeron precisamente porque no pudieron hacerse del Istmo de Tehuantepec. De hecho, en el Istmo de Tehuantepec es donde querían hacer De hecho, el canal. Fox quería recuperar ese, ¿no? Puebla, hacer un canal, güey. Te digo, entre Chiapas y Tabasco. Ajá, y o fue Calderón que traía ese proyecto, pero el punto es de que yo sí me hubiera rifado, güey, sin importarme las consecuencias. El pedo no es que... ¿Tú como mira, Juan Escutia? Mira, güey, el pedo no era enfrentarse a Estados Unidos, güey. El pedo siempre fue organizar a la gente al interior del país, güey. Uh-huh. Tienes la boca llena de razón. O sea, eso sí sería lo difícil, güey. Pues entonces... Y quizá hubiera pasado como el único presidente que logró organizar una nación, güey, mexicana en esas fechas, güey. ¿Quién? Yo, güey. Ya. En ese escenario, ya. pendejo. Sí, Simón. No, pues está cabrón. Está cabrón. Ya te dije que tú como Juan Escutia, el mundo es de los aventados. Sí, es probable. Pues bueno, por eso te decía, pocos acontecimientos en la historia de México han sido tan decisivos en la historia mundial como el telegrama Zinnerman. Vamos a terminar este podcast con nuestras conclusiones, Tonita. Échale, date, suéltate. Pues Jálale. dije, güey. Pues es que te puedo decir, güey, Alemania, güey. Esos güeyes, a esos güeyes no les puedes andar jugando la alberga, güey, porque sí te rompen tu madre, güey.
Es lo único que puedo decir. Y Estados Unidos, pues ese güey, ¿sabes cómo es? Como el típico niño bullying, güey, que le gusta hacer, pero que no le hagan, güey. Es bien pinche chillón, güey. Cuando Rusia se le puso al tiro con Putin, ahí está. Ay, que sí, que la OTAN y que no sé qué, que voy a ayudar a Ucrania. Son bien metidos, güey, pero no les gusta. Aparte ni dinero tienen, pinches creídos, güey, posers. Ya no tienen varo, güey, ya no son la economía. No es que no le quiere regresar las reservas económicas ni a Francia ni a Alemania, creo, güey. Va a haber pedos ahí, güey. Pues ya ves cuando Corea del Norte se las hizo de pedo. Ay, sí, vamos. Y que sale China, güey, y sale Rusia. Pues a ver, ponte el tiro. Ay, sí, ya no, güey. O sea, Estados Unidos es muy hocicón, güey. Pero el pedo es que cuando... Nada más se mete con los que puede, güey. Es bien puto. Tú también Déjense venir, culeros. Tú también tienes un odio antiguo y fundamentado contra Estados Unidos. Es que es global, güey. Neta, güey. Ya está la banda de All American Rejects, güey. Es más, tenemos, según nuestras estadísticas, tenemos escuchas en Estados Unidos. Ah, los quiero mucho, amigos. Happy New Year. En Brasil, en España. Platícanos si ustedes también odian Jolines, a tío. Estados Unidos. Pues bueno, Gilipollas. ¿Tus conclusiones, mis güey? conclusiones, gracias. Era bien puto, güey. No te Sí. aventarías a los vergazos. Mis conclusiones es que Carranza actuó prudentemente. No voy a decir si correcta o no. Actuó con prudencia. Tal vez, bueno, no tal vez. Definitivamente la historia de México sería diferente. Para bien o para mal si hubiera tomado una decisión contraria. O sea, si hubiera dicho que sí. Es interesante precisamente ver eso. Cómo cuando México tuvo la oportunidad Es que no es la primera vez, güey. de hacerlo, de nuevo, o sea, no se echa para atrás. Entonces, Sacatones. ajá, es que es exactamente. Es importante ver cómo también Estados Unidos utiliza esta propaganda para sus propios medios. Y es interesante que la relación México-Alemania siempre ha sido muy, muy amistosa, muy, muy cordial. Como te digo, en este caso, en la Segunda Guerra Mundial también hubo acercamientos. Es como tu compa, pero siempre como que lo terminas, o sea, como mexicanos lo terminamos como no quiero decir traicionando, güey, pero sí, güey, o sea, porque el bully nos dice qué hacer. No sé, güey. Yo siento que si hubiera una relación directa con Alemania como con la hay con Estados Unidos, estaríamos hablando con Rusia también, güey. O sea, nuestras limitantes no serían las que tenemos ahora, güey. México sería potencia. Es que te lo digo y te lo reitero y lo repito y lo diré infinidad de veces. México tiene las capacidades de ser potencia, güey. Desgraciadamente, las condiciones sociales, económicas, güey, están muy marcadas, güey. Uh-huh. Y para todos los que piensan que el pobre es pobre porque quiere, están bien pendejos. La verdad, porque no es así, güey. O sea, todo este contexto que tú estás platicando, la influencia de otros países, etcétera, etcétera, es lo que están marcando el estilo de vida que tenemos, güey. Entonces, es muy difícil que tú puedas crecer económicamente si no tienes, por ejemplo, una capacidad inicial, güey. Es muy complicado, o sea, no eres pobre porque quieres, güey, o porque Dios así lo quiso, es porque las condiciones políticas así te lo fueron marcando, güey. Por eso hay que leer un poquito para generar conciencia y estar dejando de creer pendejadas, güey. Cuánta agresividad de tu parte. Pues bueno, esto fue el telegrama Zimmerman. Esperemos que les haya gustado el tema. Realmente es un tema muy interesante que da precisamente para hacer este tipo de ejercicios de imaginación donde... ya me emputé, güey. Ya vámonos a la verga, donde realmente gente. Como que buscamos algún otro escenario, ¿no? Nos permite precisamente el hacernos ese tipo de preguntas. ¿Qué pasaría si México esto? ¿Qué pasaría si...? Entonces, realmente es interesante. México entró en un conflicto mundial sin tener que entrar. Simplemente su sola mención provocó que Estados Unidos entrara en la guerra, entre otras causas. Alemania le dijo, ¿ontas? Te pago el Uber, güey. tal cual. Entonces, pues bueno, es importante conocer todo este tipo de datos para que no le sigan vendiendo la historia donde México, pues, nunca aparece en los momentos importantes. Digo, nunca. Pocos dirías tú. No apareció, pero lo intentó. Pues bueno, esto fue Historias de la Historia. Nos vemos. Chido.